Gracias a todos los que habéis participado en este proyecto, de forma tanto entrevistados como entrevistadores. Gracias a Garbiñe y gracias a Gerardo por darnos el espacio y la confianza para desarrollarlo durante todos estos meses y lo que nos quedará. Gracias también a Pedro y a Sara por el trabajo, el cariño, el afecto, la dedicación con el que habéis situado este proyecto y que espero que sea o que la organización, ¿vale? Estoy seguro que valorará con la profundidad que tiene el mismo. Yo voy a ser breve porque se trata de que todos y todas escuchemos a Pedro, pero sí que debo hacer algunos incisos. Primero, creo que un día como hoy, en el que se conmemora el asesinato de los abogados de Atocha, es el más idóneo para hablar precisamente de democratización y, evidentemente, en los centros de trabajo. Se lo debemos, nos lo debemos. Este acto tiene que ver con la presentación, en primer lugar, a la afiliación y a los que han participado encuestados, a los delegados, a la organización en definitiva y respecto a todo el trabajo que se ha venido desarrollando. Debemos devolver a la organización aquella confianza que nos habéis dado, con una lógica clara, es decir, escuchar, pero no solo a la organización, sino a la plantilla, respecto a qué fuerzas o qué ideas clave o qué situaciones debemos adoptar, debemos pensar en primer lugar, después adoptar, para afrontar los retos que tenemos a futuro. De alguna manera, y no me quiero adelantar a lo que va a presentar Pedro, la plantilla y todas las personas que han participado en este proyecto nos están demandando dos cosas: transparencia y participación. Si la mayoría de los que estáis aquí, pues supongo que tenéis memoria de lo que pasó durante la negociación del quinto convenio, y entiendo que la respuesta obedece claramente a la necesidad de cambiar ya no solo la situación, sino también el proceso sobre el que se llevó esa negociación. Tenemos que garantizar los espacios de la participación. Evidentemente, no solo en esta organización que forma parte de nuestros estatutos y no podemos eludir, pero sí en la negociación y llevarlo a la plantilla. Ese es el reto máximo que nos fijamos en este proyecto. Otra de las cuestiones que aparece, y que Pedro lo explicará bastante mejor que yo, es que existe un malestar difuso. Evidentemente, después de la negociación del quinto convenio, ese malestar es generalizado. Y en ese malestar difuso, los compañeros y compañeras no tienen un sentido de pertenencia claro. Rousset, en algunas casas, hablaba de que se nos ha borrado el tatuaje de Endesa. Y este proyecto también tiene que servir para sentar las bases de presentar batalla en las ideas y en ese sentido de pertenencia. Tenemos que jugar en todos los campos y no podemos dar perdido ese campo. Esta empresa la construimos nosotros con el esfuerzo del trabajo. Entonces, no podemos ceder ese espacio y que la empresa gane en el sentido de pertenencia por incomparecencia. Además, en un momento que tendremos que preparar la propuesta sindical para la negociación del próximo convenio, con dos cuestiones. Además, es una cuestión muy básica. Tenemos que volver a disputar el salario. Ya veis cómo va la revalorización salarial y esta plataforma debe servir para sentar las bases que la participación y la decisión aúne el esfuerzo de todos. Pero no solo debemos disputar el salario, también debemos disputar una organización del trabajo que cada vez nos aboca más a la ansiedad, al estrés, y que es una cuestión de organización del trabajo, no es una cuestión de coaching, no es una cuestión de mindfulness, no es una cuestión de mala gestión de las emociones, es una cuestión de mala organización del trabajo, o mala o no, es decir, interesada porque alguien saca mucho crédito. Y en el ámbito externo, evidentemente, es decir, si a la vez tenemos estrés, vemos lo que está pasando también con las Big Four, la necesidad de que las horas sean contabilizadas, algo que aquí los compañeros de hidráulicas, de generación, seguimos con esa lucha también. Es decir, esto también va de disputa del trabajo. Y no me extiendo más, porque se trata de que escuchéis a Pedro, pero sí que este proyecto también nos tiene que servir para situarnos en la plantilla. Una de las cosas, y ya acabo, que también dice este proyecto, es que los compañeros y compañeras de Endesa piden a las secciones sindicales no ya que vayan en unidad de acción sindical, sino que no entren a la greña unas con otras. Evidentemente, nuestro proyecto es claro y sobre eso basamos nuestra posición de negociación frente a la empresa y frente a las demás secciones sindicales, y es la participación y la transparencia. En ese espacio nos podemos entender con todos y todas.
Si no se dan esas premisas, nuestra posición es clara. Creo que se entiende. Y no me extiendo más. Pedro, todo tuyo. Gracias nuevamente por todo el trabajo. Te cedo la palabra. No sé si Sara está conectada. De la misma manera, pues un abrazo, Sara, por todo el trabajo. Y nada, tuyo es el foro. Pues muchas gracias. Gracias en primer lugar a la Federación de Industria, porque sin su apoyo político y sin su apoyo financiero, pues este proyecto no hubiera tenido lugar, y gracias por creer en él. Y infinitas gracias a la sección sindical por haber tenido la oportunidad de hacer este proyecto, porque ha sido muy importante, ilustrativo, pedagógico y formativo para nosotros, y además algo que quiero destacar, que no es lo común y no es lo normal. Hemos podido trabajar con total libertad, no ha habido ningún tipo de condicionamiento ni en el ámbito de la investigación, ni condicionamiento tampoco en lo que se refiere a las conclusiones. Y quiero agradecer a Raúl puntualmente, porque nos va a ayudar a que las transparencias sean visibles y accesibles. Así que gracias, Raúl, también. Quiero empezar por una cuestión que aparentemente es tangencial, y es que hace apenas un mes la Organización Internacional del Trabajo publicó su informe anual sobre salarios y decía tres cosas que eran altamente preocupantes, ¿no? La conclusión fundamental es una importante degradación de los salarios en los sectores más vulnerables particularmente, y esta degradación del salario, esta pérdida real de poder adquisitivo de importantes capas de la población, especialmente las más vulnerables, se explicaba a través de tres ítems importantes. Una es una caída del empleo, es decir, un incremento significativo del desempleo, los efectos añadidos tanto de la pandemia como de la inflación, particularmente la inflación porque golpea a través de los incrementos en la comida, en el transporte y en la energía a los sectores más vulnerables, y algo también que es muy importante es el incremento significativo y exponencial del gap entre los incrementos de la producción y los incrementos del salario. Y quiero decir esto porque los aspectos que tienen que ver con la democratización no están al margen de las reivindicaciones tradicionales de las organizaciones sindicales. No es un sustituto de la estrategia sindical, no es un añadido a la estrategia sindical, es un intento de buscar un marco omnicomprensivo que dé cuenta de la acción sindical en un nuevo contexto global, en un nuevo contexto laboral, etcétera, ¿no? Sería un error pensar que los sindicatos, en función de esto, tienen que olvidar las estrategias tradicionales de defensa de los derechos de las personas trabajadoras tal y como los conocemos, ¿no? Y este informe de la OIT pues pone de relieve hasta qué punto la degradación de las condiciones laborales sigue un curso preocupante, ¿no? Sí quiero empezar por algo que no es obvio, que no es necesariamente, o que no está necesariamente relacionado con lo que hemos investigado, pero que me parece que es interesante, que son las cuestiones normativas que tienen que ver con la reivindicación de la democratización en la empresa, ¿no? Os he traído ahí una anécdota que cuenta que Tony Benn, que fue un líder laborista de la izquierda laborista británica durante mucho tiempo, hacía 5 preguntas para intentar determinar si la persona con la que estabas hablando, una persona muy importante, la que queráis, efectivamente gozaba de legitimidad democrática y lo hacía de un modo que podía ser determinado como democrático, ¿no? Le preguntaba: ¿cuál es tu poder? ¿De dónde lo has obtenido? ¿En interés de quién lo ejerces? ¿Ante quién eres responsable? ¿Y cómo podemos deshacernos de ti? Y yo os invito a que preguntéis esto en relación con vuestros jefes, ¿vale? ¿Dónde has obtenido tu poder? Y lo más importante para Tony Benn es: ¿podemos deshacernos de ti? Porque si no nos podemos deshacer de ti, entonces no estamos en una empresa democrática y no estamos en una institución democrática. Yo creo que este aspecto normativo, yo creo que cada vez es más relevante, ¿no? Y hay cuestiones, yo creo, que afectan a esta cuestión que yo creo que tiene mucho interés. Estamos en un momento de crisis de la representación, crisis de legitimidad de las instituciones. Esto afecta también a las empresas, por supuesto. Hay cuestiones que tienen que ver con la evidencia de que la empresa es una escuela de ciudadanía y que todos los aspectos que tienen que ver con la precarización, la crisis de pertenencia, etcétera, alimentan el incremento de la extrema derecha y de las prácticas y las actitudes autoritarias. Por ejemplo, hay evidencia estadística suficiente como para afirmar que los empleos remunerados a fecha de hoy son una protección contra las actitudes autoritarias, y que aquellos empleos que se tienen como más seguros, que tienen una remuneración suficiente o adecuada, aquellos empleos que gozan de mayor autonomía, son una auténtica barrera contra las actitudes autoritarias, ¿no? Así es que todas las empresas, dicho de una manera diferente, ¿no?, pues aquellas empresas que están en el juego de la precarización, de la fragmentación del empleo, etcétera, de la crisis de la pertenencia, de alguna manera favorecen en el ámbito de sus empresas pues estas actitudes autoritarias, ¿no? Hay otras cuestiones que yo creo que son relevantes, pero
es muy importante, yo creo, que poner en valor el hecho de que la democratización de la empresa es una reivindicación que tiene una potencia normativa y política que vale la pena señalar, ¿no? Yo creo que la pregunta a la que nos vimos, la verdadera pregunta que yo creo que nos hemos compartido con la sección sindical es cómo repensar el papel del sindicato en un contexto de cambio empresarial, organizacional y cultural. Yo creo que esta era la verdadera pregunta a la que había que intentar dar respuesta. Nos fijamos una serie de objetivos que figuran en la transparencia y que serán públicos también en el informe que hagamos. Y yo creo que es importante destacar, aparte en fin, todos tienen su relevancia, pero a nosotros nos ha parecido muy importante el esfuerzo que la sección sindical hacía por preguntarse sobre sus propias prácticas democráticas o sobre la condición democrática de sus propias prácticas en el ámbito de la empresa, ¿no? Yo creo que ese es un elemento súper importante porque es un elemento de movilización y es un elemento que posibilita el cambio. Hemos hecho para eso, o sea, y creo que esto es una cosa muy, muy importante de la que estamos pues, felices, es de haber aplicado pues, una metodología que se llama investigación, acción, participación. Nos voy a dar la chapa con esta cuestión, simplemente para poner en valor el hecho de que la investigación que hemos llevado a cabo tiene todos los pedigrís suficientes en términos de legitimidad científica, excelencia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, de hecho, el número de encuestas que se han hecho es muy potente, ¿no? Uno de los aspectos más importantes de este tipo de metodologías es, primero, que el arsenal técnico es muy pragmático y, segundo, yo creo que es muy importante, es que hemos intentado que la propia práctica empodere y forme a la sección sindical, que también era uno de los objetivos, ¿no? Y por lo que hemos recibido, yo creo que este ha sido un elemento pues, muy a destacar, ¿no? El hecho de que los propios delegados y delegadas del sindicato en el proceso de implementación de la metodología han generado conocimiento, se han acercado de una manera diferente a la plantilla, probablemente hayan escuchado y aprendido cosas que de otra manera no hubieran sido posibles. Y creo que este es el valor que tienen este tipo de metodologías, ¿no? Que más allá de la información particular o precisa que puedan acabar de dar, ¿no? En términos de datos, pasamos a la siguiente transparencia. Hemos hecho pues, una encuesta cuantitativa a la plantilla, hemos hecho después varios informes relacionados con las metodologías Agile y el Estatuto de la Persona y finalmente se han hecho 182 encuestas válidas que han combinado las entrevistas estructuradas y en profundidad con focus group, ¿no? Yo creo que además es muy interesante pues, saber el esfuerzo que se ha hecho por especialmente poder entrevistar a las personas del grupo cero, que son el 32% aproximadamente de las encuestas de las entrevistas que se han realizado. Están representadas todas las líneas de negocio, se ha intentado que haya una diversidad de género en las respuestas, que por ejemplo pues no se corresponde probablemente de manera fidedigna con la plantilla, un 57,69% son hombres y un 30% mujeres, y hay una cierta diversidad generacional también buscada y pretendida para intentar que la pluralidad de voces a la hora de expresar la situación de la empresa efectivamente reflejara un poco la diversidad de la plantilla, ¿no? En términos de conclusiones, antes Ricard ya ha hecho alguna referencia a esto, nosotros hemos enunciado como dos de las características que nos parecen relevantes de lo que hemos analizado en las encuestas, ¿no? Lo que hemos llamado una crisis del modelo de pertenencia y una crisis de reconocimiento, ¿no? Básicamente esto se refiere al hecho de que la empresa, en este proceso de cambio y de transición, particularmente desde que está dirigida por el grupo Enel, no ha conseguido ocupar el espacio de un relato compartido en relación con los principales elementos que han articulado su estrategia empresarial, ¿no? Cambios organizacionales, medidas tomadas en el ámbito de la digitalización, el papel de las personas trabajadoras en el nuevo contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Si en algún momento pudo presumirse que había una especie de comunidad laboral en el ámbito de Endesa, a fecha de hoy esto no existe, o existe de una manera muy fragmentada o muy focalizada. Y esto es importante porque hace referencia a los factores subjetivos que explican el reconocimiento y la pertenencia y que son muy importantes, como hemos visto antes, ¿no? Probablemente el elemento más común y característico, más singular, sea la incertidumbre por los cambios y por el propio posicionamiento de la empresa. Aquí hay que decir que es verdad que no todas las líneas de negocio y no todos los grupos profesionales tienen una opinión similar y que este aspecto relacionado con la incertidumbre y con el posicionamiento de la empresa es especialmente sensible en los grupos menos cualificados, ¿no?
Hay un elemento pues, que es también muy transversal y que vale la pena tener en consideración. Es difícil evaluar qué significa o qué podría significar eso en términos concretos, pero es verdad que hay la subordinación a Enel se ve como una desventaja competitiva, ¿no? Incluido el tema del expolio, ¿no? Si pasamos a la siguiente transparencia. Yo creo que en relación con el tema de los cambios, lo que nosotros hemos apreciado en las respuestas son varias cosas. Hay una comprensión respecto a la necesidad de los cambios. Yo creo que esto es un aspecto muy importante. Es decir, hay una expectativa real de una buena parte de la plantilla en relación con que los cambios no solamente son deseables, sino imprescindibles, pero hay un cuestionamiento respecto al ritmo en el que se han producido. Hay una sensación de muchísima confusión respecto al ritmo, respecto al enfoque también, y aquí tiene que ver con los aspectos de financiarización propio de las grandes empresas y externalización de una parte de los servicios, y al alcance, exactamente cuál es el objetivo final de estos cambios organizacionales, estructurales, productivos, etcétera, ¿no? En esto también se refleja una cierta diversidad de opiniones, también por el impacto comercial, económicos, etcétera. No hay una especie de preocupación muy importante en aquellos sectores que se dedican especialmente a los clientes, porque se consideran que una buena parte de estos cambios afectan a la calidad del servicio, etcétera, ¿no? En lo que sí que hay una práctica unanimidad es en el sentimiento de que estos cambios, en cualquiera de sus casos, incluso en aquellos casos en los que los cambios se justifican, han empeorado las condiciones laborales de las personas trabajadoras, ¿no? Y este malestar por ese empeoramiento de las condiciones incorpora muchos elementos. Más carga de trabajo y más estrés. Un aspecto muy importante y muy interesante que es el empobrecimiento de las competencias profesionales, en la idea de una reivindicación del papel cualitativo del trabajo en la propia formación, y una cierta desorientación por los cambios, ¿no? Por el alcance, por el ritmo, por los resultados también, ¿no? Es importante, y por decirlo todo, pues señalar que hay algunos aspectos positivos que se señalan, y es como los nuevos cambios han posibilitado, por lo menos en algunas líneas de negocio y en algunos grupos profesionales, la idea del aprendizaje, la sensación de que hay una mayor influencia en la actividad y hay una cierta ganancia, insisto, de manera focalizada en lo que se refiere a la autonomía, ¿no? Y nos ha llamado la atención la idea, una idea recurrente es que frente a la perversión, impacto de algunos de estos cambios, la respuesta de una buena parte de la plantilla es que se mantiene la conciencia de la responsabilidad profesional. Se intenta dar una respuesta que supera en algunos casos por las deficiencias de los propios cambios, ¿no? Basado en la responsabilidad profesional y en el amor a la profesión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? En fin, yo creo que la idea en este caso es esta que figura al final, es prima sobre cualquier otra consideración, esto es muy importante, la incertidumbre personal respecto al futuro, ¿no? Yo creo que hay muchas respuestas muy desalentadoras cuando les preguntábamos cuál era la expectativa en los próximos 5 años, ¿no? Pasamos a la siguiente transparencia. Hemos hecho también preguntas respecto a 2 cuestiones que son diferentes, pero que tenían impacto e importancia en el relato propio de la empresa. Una es la aplicación de las metodologías Agile, que se supone son metodologías más horizontales, más transversales y que favorecen y posibilitan la participación de las personas trabajadoras. Y algo que venía de la experiencia italiana, que era el Estatuto de la Persona, y es una especie de nuevo paradigma de las relaciones laborales basado en la centralidad de las personas trabajadoras y sus preocupaciones, ¿no? Y hemos tratado de abordar y de evaluar cómo han sido aplicadas aquí, ¿no? Lo que hemos observado en relación con las metodologías Agile es que hay un conocimiento muy, muy desigual, es decir, pues prácticamente total en el grupo 0, que probablemente son los que más lo practiquen, y muy desigual en el resto. Y hay una valoración matizada que a nosotros nos ha parecido que vale la pena que la organización sindical la tenga en consideración, ¿no? Porque en general, en aquellos sectores que tienen conocimiento de las metodologías, esta se ve como una oportunidad, se ve como una autonomía, hay razones que tienden a pensar que hay un cierto aprendizaje, pero se valora negativamente la ausencia de consulta en su implementación, el modo en el que se está llevando a cabo, la aplicación de prácticas que en realidad no se ajustan a las exigencias de la metodología, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante porque es un matiz que, traducido esta información en términos de estrategia sindical, pues debe ayudar a colocar estas metodologías en su lugar, ¿no? De lo que no hay ninguna duda es del rechazo abierto, crítico a los procesos de externalización, básicamente porque han generado un empobrecimiento muy importante
de las habilidades profesionales propias, un aumento de la carga administrativa, en la idea de que nos hemos convertido en gestores, ¿no? Básicamente se ha perdido una buena parte de la expertise y profesionalidad vinculada a los viejos puestos de trabajo y nos hemos convertido en gestores, ¿no? Y lo que sí hay, y esto sí que nos ha llamado un poco la atención porque tuvimos conocimiento del Estatuto de la Persona a través pues, de los medios de prensa italianos, y aquí prácticamente ha pasado absolutamente desapercibido y parece que tiene mucho que ver pues, con esto que se comentaba antes de pues esta subordinación a las estrategias de Enel, ¿no? Pasamos de transparencia. En lo que hace a la participación, yo creo que este es un elemento muy, muy importante porque yo creo, por lo menos para nosotros, ha sido un descubrimiento de cosas que ni siquiera intuíamos exactamente cómo estarían. Hay que decir, en primer lugar, que hay una práctica unanimidad en la idea de que las personas trabajadoras encuestadas piensan y consideran que no se tiene en cuenta la voz de las personas trabajadoras en el día a día de la empresa. Sí que hay una reivindicación de ese papel y una crítica de lo que efectivamente no se hace. Ahora bien, y esto es muy importante, yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta, es un dato, y es que hay una enorme naturalización de la jerarquía de la empresa en la toma de decisiones. Es decir, yo creo que está muy naturalizada la idea de que le corresponde a la empresa, al management, al accionariado, etcétera, tomar las decisiones en relación con los procesos más significativos y estructurantes en la vida de la empresa, ¿no? Hay una frase que figura ahí en la transparencia que puede ser muy indicativa, que refleja muy bien cuál sería un poco esa opinión compartida que nos permite simplificar la complejidad en relación con esta opinión, y es: una empresa democrática debe ser una empresa que valore la opinión de sus empleados, es decir, que tenga institucionalizado algún proceso de escucha, pero determina aquellas medidas que puedan ser válidas o beneficiosas para un gran número de empleados sin desviarse de los fines de la empresa, ¿no? Es decir, se asume que la empresa tiene en esto un liderazgo exclusivo prácticamente en relación con las decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Lo que sí hay, yo creo que esto vale la pena ponerlo en valor, hay un deseo muy mayoritario de participación centrado en procesos de escucha individuales, colectivos, etcétera, ¿no? Es decir, que sí hay una demanda, sí que hay una reivindicación de que la voz propia en términos personales y en términos colectivos se tenga en cuenta en la vida de la empresa, ¿no? Lo que no hay es explícitamente una fórmula institucional que se demande o se reclame en relación con qué significa democratizar la vida en la empresa, ¿no? Esto, lejos de ser un problema stricto sensu, abre un enorme campo de posibilidades en el ámbito de cómo intervenir para mejorar la participación, la democratización, etcétera, etcétera, ¿no? Y por acabar, en relación con el tema de los sindicatos, dos elementos o tres elementos relevantes. Uno de ellos es una valoración muy negativa del quinto convenio. Podemos pasar de transparencia, Raúl. Y de eso, esa valoración negativa está anclada en la idea de la pérdida de derechos. Hay una conciencia muy extendida de que el quinto convenio significado en términos reales una pérdida de derechos. Hay un elemento que a nosotros nos ha llamado mucho la atención y por eso lo destacamos, es una enorme preocupación por las desigualdades en la plantilla, especialmente por las recientes incorporaciones, una preocupación por la dualización de derechos en el ámbito de la plantilla, y esto es un elemento muy interesante porque afecta o tiene que ver con la solidaridad. Lo que no hay, eso es una cosa pues, que nos llama también la atención, no hay una determinación clara por la responsabilidad en relación con quién es el agente o el actor responsable de un convenio que ha sido valorado de manera tan negativa, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que figura a continuación, y es una cierta preocupación y una demanda de que los sindicatos dejen de pelearse entre sí, dicho de una manera relativamente simple, y busquen fórmulas de acuerdo, colaboración, etcétera, ¿no? Está muy castigado, es un elemento que sale de manera recurrente en las entrevistas, la confrontación sindical porque no se entiende, ¿no? Entonces, este es un elemento, insisto, que vale la pena tener en consideración más allá de los contenidos, ¿no? En lo que se refiere a los sindicatos, es decir, a qué se demanda de los sindicatos, creo que la palabra mágica, como aquí hemos mencionado, es la transparencia. Y si se quiere buscar una fórmula fácil de memorizar, en relación con qué se pide en términos concretos, es menos correos y más interacción. Las conclusiones más generales son que hay un malestar muy difuso, muy generalizado y muy transversal, pero que no está politizado, es decir, que no está referenciado respecto a quiénes son los responsables por el malestar y cuáles son las políticas que generan o que ayudan a
explicar ese malestar, que además ese malestar, a pesar de ser muy generalizado, difuso y transversal, pues está determinado de manera diferente en función de los grupos profesionales y de las líneas de negocio, y que hace referencia pues, a las funciones, calidad del trabajo, promoción, participación en los cambios organizacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un reconocimiento del papel de las organizaciones sindicales. Esto es algo que probablemente en términos estadísticos contrasta con lo que serían las encuestas fuera del ámbito de la empresa, y esto es un hecho muy, muy positivo, más allá de la participación más o menos activa. Y la democracia y la participación son valores considerados muy positivamente, pero que solo se observan en términos ideales. Visto en términos de oportunidades, aunque esto va un poco más allá de lo que se podría pedir razonablemente a un grupo de investigación, aquí hay como dos opciones posibles de respuesta. Pues hay una versión más reducida y hay un espacio muy importante que estaría basado en una estrategia de derechos, es decir, pues la representación sindical como pues un actor que busca satisfacer los derechos perdidos o dar respuesta al malestar funcional concreto. Y a nosotros lo que hemos entendido es que la sección sindical estaba claramente en una estrategia de derechos más democratización, y eso significa complejizar el papel del sindicato en el ámbito de la empresa, ¿no? Es pues una diversidad de rangos de respuesta mayor, pues intentar encontrar un relato capaz de englobar a los diferentes malestares. Eso no es sencillo, y significa también abrir el sindicato a otros espacios que tradicionalmente no han sido propios de su competencia, ¿no? Como entrar y disputar el espacio de competencia para pensar la mejor estrategia de la empresa, sobre el derecho a participar en las decisiones de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en este ámbito probablemente pues la agenda política, la agenda pública también puede ayudar a hacer más visible, más natural y más normal el debate sobre quién tiene derecho a tomar las decisiones y de qué modo son estas decisiones legítimas, ¿no? Así que quiero acabar por el principio, agradecer a la Federación de Industria y a la sección sindical por este trabajo y, en fin, confío que no nos quedemos aquí. Así que gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, lógicamente, agradecer tanto a Pedro Chávez como a Sara Lafuente el estudio, el trabajo realizado, y, por supuesto, felicitar directamente la iniciativa por parte de la sección sindical de Endesa, ¿no?, sobre la democratización, ¿no?, en Endesa, ¿no?, de las relaciones laborales también, como no puede ser de otra manera, en Endesa. El objetivo principal de este proyecto, de este estudio, tiene que ser el de fortalecer la propia sección sindical de comisiones obreras de Endesa, lógicamente partiendo desde la participación de su afiliación, de la totalidad de los afiliados y afiliadas. Y todo esto también lo quiero ligar, porque además creo que lo comentaba Pedro ahora en su intervención, y que conste que no lo teníamos al lado Pedro y yo, y lo tenía parte de mi intervención, ¿no?, para un poco el cierre del encuentro de hoy, es el repensar del sindicato, ¿no? El sindicato en torno al año 2017, creo recordar aproximadamente, ¿no?, que fue previo al congreso que nos tocó celebrar en aquel año. Hicimos el ejercicio de repensar el sindicato. Y fue un repensar el sindicato, en primer lugar, como las consecuencias, los daños colaterales que nos dejó a los y las trabajadoras la reforma laboral del 2008-2009, unas políticas neoliberales que recortaron de facto derechos laborales, derechos sociales, un gran recorte en salarios para los y las trabajadoras, la reforma laboral que todos trabajadores y trabajadoras sufrimos en primera persona, un cambio también de modelo productivo, donde directamente las propias plantillas, lo que nos toca a nosotras y a nosotros en los sectores industriales, y que a día de hoy así se sigue visualizando, hubo un mayor aumento de trabajadores y trabajadoras de mano de obra directa respecto a la mano de obra indirecta, y una serie de consecuencias, ¿no? Y como os decía, nos llevó al sindicato a hacer ese ejercicio de repensar el sindicato para afrontar ese congreso. Y porque de aquel congreso queríamos salir más reforzadas aún, si cabe, para no llegar solamente a más trabajadores y trabajadoras, sino que en una mejor posición, ¿no?
Y esta mejor posición para que el sindicato pueda llegar a esos trabajadores y trabajadoras era fortalecer la propia presencia del sindicato en los centros de trabajo, ¿no? Que es nuestro espacio natural de nuestra acción sindical, pero no reforzar porque sí o de cualquier manera nuestro espacio en los centros de trabajo, sino que lógicamente teniendo en cuenta lo que se recogía como parte de las conclusiones del trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta siempre la voz de los y las trabajadoras. Y que esa voz de los y las trabajadoras, lógicamente, tiene que recoger esas necesidades, esas demandas, ¿no? que nos hacemos, ¿no? en primera persona de plural los trabajadores y las trabajadoras. Como os decíamos, llegar más y a más gente día a día, reforzando esa presencia del sindicato en los centros de trabajo y sobre todo porque nos iba a tocar afrontar unas nuevas realidades del trabajo que además hoy en día o ya en el año 2022-2023 están siendo cada vez de una manera más fuerte. Y en cuanto a la parte concreta que nos lleva hoy, ¿no? el encuentro de hoy, que no es otro, sino que el tener en cuenta, lógicamente, la participación, la voz de los y las trabajadoras de Endesa, ¿no? Ese era uno de los principales objetivos del proyecto del trabajo que se ha presentado hoy desde la sección sindical a través de Pedro y de Sara, que creo que estás por ahí escuchándonos. La afiliación de comisiones obreras ya no solamente en Endesa, sino que en todos y cada uno de los centros de trabajo que representamos es fortalecer nuestra acción sindical, una acción sindical estructurada, articulada a través de la negociación colectiva. Y cuando hablamos de negociación colectiva, hablamos de convenios colectivos, hablamos de formación, hablamos de salud laboral, hablamos de planes de igualdad y todas y cada una de las demandas que deben de recogerse finalmente en esos acuerdos, llegado el momento de esos convenios colectivos, de esos planes de igualdad, de esos planes de formación, tiene que nacer de ahí, ¿no? De lo que es la base del sindicato, lo que es la base de las comisiones obreras de industria, en este caso de comisiones obreras de Endesa, que tiene que ser a través de esa participación de los y las trabajadoras. Porque sois vosotros y vosotras la afiliación de comisiones obreras y esto no es solamente un gran lema que como secretaria general de la Federación de Industria me toque decirlos, ¿no? Sino que es el ADN de esta organización, de las comisiones obreras, que es quienes construís la hoja de ruta de comisiones obreras, en este caso de la sección sindical, tenéis que ser precisamente vosotros, el conjunto de la afiliación, ¿no? Como os decía, recogiendo las diferentes demandas que tenemos todos y cada uno de nosotros y nosotras. Porque por suerte tenemos una afiliación muy diferente, muy diversa, en cuestión de edad, de género, lógicamente, y todas y cada una de nuestras demandas deben estar recogidas en nuestras diferentes reivindicaciones. Como os decía, reivindicaciones que marcan nuestra hoja de ruta marcada todas y cada una por todas y cada una de vosotras, ¿no? Y cuando hablamos de democratización, no solamente creo que nos tenemos que quedar en la parte pura, en la esencia de lo que es la participación, en esa construcción de lo que tiene que ser, yo creo que es el gran ejemplo, ¿no? Todo un proceso de negociación, como puede ser un convenio colectivo, lógicamente desde la elaboración de la plataforma, el mantenernos informados y ser parte también de esa evolución propia que tiene la negociación de un colectivo, así como finalmente el refrendo de ese acuerdo que tenga que reflejarse finalmente o no en acuerdo de un convenio colectivo. Pero como os decía, no creo que tenemos que ir más allá en cuanto hablamos de democratización y tenemos que hablar también de elecciones sindicales. Porque elecciones sindicales me refiero a en sí a un proceso de elecciones sindicales, pero cuando hablamos de democratización no hay mayor ejercicio de democratización para los y las trabajadoras que cada 4 años podamos elegir libremente a los y las delegadas que nos van a representar durante los siguientes 4 años, ¿no? Y lógicamente esa elección libre, soberana de esos delegados y delegadas que nos vayan a representar durante los próximos 4 años tiene que ser, como os decía, y en este caso, lógicamente, hablando en primera persona, ¿no? Desde nuestra sección sindical, tiene que ser llegar a esos escenarios de elecciones sindicales, ¿no? Después de poder haber realizado una gran acción sindical, ¿no? De la mano de todos, de cada uno de vosotros y de vosotras. Y siguiendo también con el hilo de las elecciones sindicales, que no es menor,
tampoco nos tenemos que quedar que las elecciones sindicales en los centros de trabajo es un hecho aislado, ¿no? Que cada día elegimos en una empresa, en un taller, lo mismo me da el sector, ni el volumen, ni la plantilla que vaya a tener ese taller, sino que estamos hablando de diferentes procesos electorales. Para que os hagáis idea, en la Federación de Industria tenemos más de 31.000 delegados y delegadas. A nivel confederal tenemos más de 1 millón de personas afiliadas y es el total de esa representatividad, en este caso de comisiones obreras como sindicato mayoritario, quien nos da luego ese peso, ¿no? esa legitimidad para estar luego en las diferentes mesas de negociación, que como os decía, no tenemos que hablar solo de convenio colectivo, que es verdad que a corto plazo es lo primero que vemos, ¿no? que nos afecta directamente como trabajadoras, sino que también tenemos que tener en cuenta toda la parte de concertación social. Los sindicatos que vamos a negociar diferentes cuestiones, como puede ser incrementos de salario mínimo interprofesional, los planes de igualdad, la reforma laboral que ha conseguido revertir aquellos recortes precisamente que os hablaba de políticas neoliberales del 2008, somos los sindicatos mayoritarios de este país, pero mayoritarios porque habéis sido los y las trabajadoras quien con vuestro voto cada 4 años nos vais eligiendo, ¿no? Y vais reforzando esa legitimación del sindicato, ¿no? Quería hacer esta mención, ¿no? Porque dentro de las conclusiones que nos comentaba Pedro, ¿no? Hablaba del reconocimiento del papel de las organizaciones sindicales, ¿no? Que se daba como positivo por entre las diferentes encuestas que se ha hecho entre la plantilla de Endesa. Pero es verdad que desde el sindicato, ¿no? Pues estudios que hacemos, ¿no? Preguntas, y bueno, que estamos en el día a día con nuestra gente, con los trabajadores y trabajadoras. Es verdad que la pandemia lo que nos ha dejado como positivo, ¿no? Si se puede decir de alguna manera, es que el papel del sindicato ha salido fortalecido de la pandemia. ¿Y por qué ha salido fortalecido de la pandemia? Porque se ha visto realmente que la concertación social también es útil. Que cuando hablamos de diálogo social no estamos hablando de un titular de diálogo social de reforma o acuerdo a nivel tripartito entre gobierno, sindicatos y patronal, sino que, como os decía, la parte positiva que hemos sacado de la pandemia es que directamente, de la misma manera que hemos visto a corto plazo que el convenio colectivo nos reporta nos puede reportar ciertos beneficios, lo mismo me da que estemos hablando de incremento salarial que de cualquier otro tipo de licencia retribuida, jornada, lo que se tenga que negociar en cada momento. Hemos visto que la concertación social también ha tenido un efecto directo a corto plazo en el conjunto de la clase trabajadora de este país. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los ERTEs que conseguimos acordar en la pandemia, que consiguió precisamente que no tuviésemos las consecuencias que tuvimos en el 2008, y es que no hubo una destrucción masiva de empleo en este país. Y eso es, y perdóname que nos pongamos la medalla, pero creo que cuando se hacen bien las cosas también hay que hacerlo, es porque estuvimos en primera línea de batalla, ¿no? En lo que era la necesidad de llegar a ese acuerdo en materia, como os decía, de concertación social para proteger el empleo, ¿no? De este país. Por lo tanto, y como os decía, si estamos ahí quienes estuvimos negociando esas cuestiones es por la confianza que depositáis cada 4 años el conjunto de los y las trabajadoras del país, en concreto en este caso también, como no puede ser de otra manera, los y las trabajadoras de Endesa. Por lo tanto, reiterar mi felicitación tanto a Pedro, a Sara como a la sección sindical de la mano de Ricard. Pediros también que esto no puede quedar en que hemos hecho un proyecto y un estudio y ya está, sino que esto tiene que ser una práctica y una realidad, que estoy segurísima que la sección sindical de Endesa va a hacer todo lo posible para que eso sea así. Pero también es verdad que para ello también hace falta el compromiso de la afiliación de comisiones obreras de Endesa, porque no es suficiente que la sección sindical de comisiones obreras de Endesa pueda hacer una convocatoria para hacer una participación o una consulta sobre una plataforma, por ejemplo, cuando nos toque abordar el próximo convenio colectivo, sino que también vuestra participación activa en esa elaboración de la plataforma también es necesaria para que sea finalmente una realidad, que esa plataforma, que ese proceso de negociación sea de manera compartida y lo hagamos, y cuando hablemos
de la sección sindical de Comisiones Obreras de Endesa, y me estoy refiriendo a vosotros y a vosotras, trabajadores y trabajadoras de Endesa, que seamos capaces de referirnos a la sección sindical en primera persona del plural, ¿no? Que hablemos que nosotros y nosotras somos también la sección sindical de Comisiones Obreras de Endesa como parte, como afiliado y afiliada de la misma. Por lo tanto, como os decía, reiterar mi felicitación tanto a Pedro, a Sara como a Ricard y al conjunto de la sección sindical, y bueno, y toda la fuerza, y que aquí tenéis para lo que os sea necesario a la Federación para que sea una realidad, ¿no?, los objetivos que nos buscamos, que nos hemos buscado y comprometido, mejor dicho, perdón, con la elaboración de este proyecto. Muchísimas gracias.